Bueno, primero que nada, hola a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá con ustedes y compartir este rato. Este soy yo. Mi nombre es Ramiro Gómez. Yo soy médico especialista en medicina interna y reumatología y formo parte del servicio de reumatología del Hospital Nacional Alejandro Posadas. También estoy en la parte de inmunooftalmología en el Hospital de Clínicas. Esos son mis conflictos de interés. Y hoy les traigo dos temas para que charlemos, que creo que son temas que interpelan mucho al paciente con síndrome de Sjögren, que van a ser el tema del ojo seco, ¿no? Que es un poco el síntoma cardinal que tienen todos los pacientes con enfermedad de Sjögren, y vamos a ver que no solamente los pacientes con enfermedad de Sjögren, y la fatiga, que es el gran cuco de todas las enfermedades reumáticas, y con el que los reumatólogos nos agarramos la cabeza y nos la damos contra la pared porque es una manifestación súper compleja, con muchísimo impacto en la vida del paciente y para el que muchas veces no tenemos herramientas fabulosas medicamentosas para ofrecer. Así que sin más, vamos a pasar al primer tema que nos compete, que va a ser el tema del ojo seco. Y un poco acá vamos a partir de lo que es el problema de las definiciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es ojo seco? Y vamos a arrancar diciendo que el ojo seco es una enfermedad, ¿no? Fíjense, ya no decimos que es un síntoma, decimos que es una enfermedad, el ojo seco, y que es multifactorial. No hay una sola cosa que vaya a llevar a que todos los pacientes tengan ojo seco, sino que es una enfermedad sobre la que influyen múltiples factores al mismo tiempo, y que básicamente todas esas cosas confluyen en la pérdida de la homeostasis de la lágrima, ¿no? La producción de las lágrimas es un proceso fisiológico que tiene el cuerpo. Las lágrimas cumplen una función biológica de protección de la superficie del ojo, tanto en términos mecánicos como bioquímicos, ¿no? Las lágrimas tienen secreciones de proteínas, de hormonas, una serie de cosas que protegen y hacen que funcione de forma correcta la superficie del ojo. Y cuando esas lágrimas están afectadas, sea porque se producen poco, porque se afectan las glándulas, sea porque se producen mal, porque hay disfunción de la glándula, sea porque se drenan más de lo que correspondería, uno tiene este ojo seco. Y cuando uno habla en términos poblacionales, ¿qué tan frecuente es el ojo seco? Depende mucho del trabajo que uno está leyendo. Más o menos, a grosso modo, uno habla de que entre el 5 y el 15% de la población puede estar afectada a lo largo de su vida con un síndrome de ojo seco. Y cuando hablamos de esto, ¿no? de la enfermedad multifactorial, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que uno puede tener para la aparición del ojo seco? Todos estos y más, ¿no? Probablemente, como bien contaba Florencia, si uno pudiese hacer medicina de precisión, encontraríamos mejores explicaciones para lo que es la enfermedad del ojo seco, pero por ahora, que todavía nos queda lejos la medicina de precisión en gran parte de las cosas que hacemos, tenemos lo que son los datos poblacionales, tenemos los que son los datos clínicos de los pacientes. Y sabemos que a mayor edad, más chance de que aparezca enfermedad de ojo seco. La realización de determinadas cirugías oftalmológicas, sobre todo las refractivas, puede llevar después a la aparición de ojo seco. El sexo femenino es uno de los factores de riesgo para desarrollo de ojo seco. La presencia de algunas enfermedades sistémicas, que ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en eso. Hoy nos trae acá el síndrome de Sjögren, que por supuesto es una de las enfermedades que más se asocia a la presencia de ojo seco, pero que no es la única. El uso de lentes de contacto, determinados cambios hormonales y algunas medicaciones incluso pueden dar ojo seco, como pueden ser los antihistamínicos para la alergia, algunos anticolinérgicos para el tratamiento del asma, el uso de estrógenos, el uso de derivados del ácido retinoico para algunos tratamientos dermatológicos, algunos antidepresivos, drogas para las arritmias, como puede ser la amiodarona. Entonces, fíjense que probablemente no haya una única causa en cada paciente que nos lleve al tema del ojo seco. Entonces tenemos que tener todas estas en cuenta y muchas veces a nosotros nos pasa como reumatólogos que el oftalmólogo nos dice, bueno, toma, este paciente tiene ojo seco, descartale Sjögren, y uno va, le hace el laboratorio, si no le convence, le hace la biopsia y uno dice, bueno, listo, no tiene Sjögren, te lo devuelvo, y no se evaluaron el resto de las cosas y probablemente esa no es la mejor forma de abordar los pacientes, ¿no? Uno siempre tendría que tener
un abordaje, como bien decía Florencia, lo más holístico que se pueda, lo más interdisciplinario que se pueda. Después nos interpelan problemas del sistema de salud, en el cual uno tiene que ver pacientes en 10 o 15 minutos, de acuerdo al lugar en el que esté, y ahí sí no hay forma de poder trabajar de manera correcta. Por eso uno muchas veces se escapa y se queda en el sistema público, donde si uno tiene que darle media hora al paciente se la da, y si le tenés que dar una hora se la das, y bueno, uno muchas veces así puede hacer las cosas como creemos que hay que hacerlas. Vamos a focalizar un poquito en lo que son las enfermedades sistémicas, y ahí uno dice, bueno, listo, enfermedad sistémica, ojo seco, síndrome de Sjögren, pero fíjense que antes del Sjögren, que es una enfermedad poco frecuente, tenemos otras enfermedades no autoinmunes que son mucho más frecuentes y que pueden dar ojo seco, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Nosotros sabemos que la diabetes es súper prevalente en la población, más a mayor edad, y puede ser uno de los condicionantes de ojo seco, y quizás no la pensamos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Algunos trastornos neurológicos, como la enfermedad de Parkinson, puede dar ojo seco. Trastornos de los nervios periféricos, ¿no? Como la parálisis facial, puede dar ojo seco. El Ramsay Hunt, ahora que está súper de moda, que le pasó a Justin Bieber, puede dar ojo seco. Y esos son trastornos, por ejemplo, que no nos interpelan de forma directa a nosotros los reumatólogos. Enfermedades autoinmunes no reumáticas, ¿no? La enfermedad tiroidea, por ejemplo, puede dar ojo seco, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo con la oftalmopatía de Graves. Una enfermedad quizás menos conocida, que es el pemfigoide de membranas mucosas o el pemfigoide ocular cicatrizal, que a veces puede coexistir con el diagnóstico del síndrome de Sjögren y que tiene tratamientos diferenciales, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente sí, lo nuestro, de alguna manera, que son las enfermedades reumáticas, y fíjense que se los pongo entre comillas porque estamos tratando de dejar el término de reuma, porque es demasiado descriptivo y no nos ayuda a llegar a esta precisión que necesitamos, como bien decía Florencia, para poder decir, bueno, este paciente tiene esta enfermedad, tenemos que manejarla de esta manera. Pero ahí, si bien la enfermedad que clásicamente tiene ojo seco es el síndrome de Sjögren, que afecta a prácticamente el 100% de los pacientes, es muy difícil sostener un diagnóstico de síndrome de Sjögren si no tenemos ojo seco. Pero fíjense que no es solamente el Sjögren el que da ojo seco. La artritis reumatoidea puede tener ojo seco como parte de la enfermedad en hasta un 30% de los pacientes, incluso en los que no tienen síndrome de Sjögren asociado. La esclerosis sistémica puede dar ojo seco, incluso en los pacientes que no tienen síndrome de Sjögren asociado. El lupus eritematoso sistémico puede dar ojo seco como parte de sus manifestaciones, incluso sin tener Sjögren asociado. O sea que fíjense el gran menú de enfermedades que uno tendría que estar buscando, además de los factores locales, además de los factores hormonales, además de las historias de alergia, por ejemplo, además de los medicamentos. Entonces, no es fácil y probablemente no sea lineal el análisis, el estudio y el manejo del paciente con ojo seco. Y uno dice, bueno, ¿no? Entramos a esto que quizás sea lo más interesante y lo más importante, que es, bueno, ¿qué podemos hacer por este ojo seco? Y acá tenemos varias intervenciones y se las voy a agrupar en 4 grupos principales. El más importante de todo es el diagnóstico correcto, punto 1, ¿no? Porque si tenemos una alergia puntual que lo está conduciendo, es importante evitarla. El manejo de los factores ambientales, si uno está en lugares que son siempre muy secos, puede necesitar algún tipo de anteojo específico para preservar la humedad de los ojos. El uso de humidificadores. Si hay una blefaritis asociada, que eso muchas veces nos lo puede decir el oftalmólogo, tenemos que tratarla, porque si no, pese a que hagamos el resto de las cosas, probablemente no mejore. Y después uno entra en algunos campos específicos. Hoy por hoy el tratamiento tópico, el tratamiento local del Sjögren, sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento, ¿no? Las famosas lágrimas artificiales. Y ahí tenemos un montón de opciones que en general no estamos cancheros nosotros, los reumatólogos, para elegir la mejor lágrima para cada uno, pero hay distintas preparaciones con distintos principios activos, con distintas viscosidades, que pueden servirle distinto a un paciente que tiene Sjögren que a un paciente que tiene hipotiroidismo, que a un paciente que tiene ojo seco evaporativo, que a un paciente que tiene una queratitis filamentosa. Entonces no es lo mismo
usar cualquier lágrima artificial, y eso deberían ser una de las cosas que dentro de la discusión multidisciplinaria tenga en cuenta el oftalmólogo a la hora de darnos una mano. Pero no son solamente las lágrimas o los hidratantes oculares lo que podemos poner, están también, como ustedes bien sabrán, los geles oculares que sirven para cuando las lágrimas no alcanzan, el uso de, por ejemplo, algunos inmunosupresores locales, la famosa ciclosporina tópica, que muchas veces ayuda a resolver la inflamación de superficie, el uso de suero autólogo, que también es una muy buena alternativa cuando uno tiene acceso, que para los que no saben, el suero autólogo es un suero que se elabora a partir de la sangre del propio paciente, se saca sangre, eso se centrifuga, se sacan los factores de crecimiento y los factores inmunoreguladores que hay en la propia sangre circulante del paciente, y eso se concentra y se usa como un suero local. Y muchas veces ayuda al control de la enfermedad, además de las otras intervenciones, y puede dar mucho alivio local en los pacientes de manejo más difícil. Decíamos que muchas medicaciones pueden causar ojo seco, y eso es una cosa que nosotros como médicos clínicos tenemos que tener en cuenta y tratar de evitar, en la medida de lo posible, aquellas que ya sabemos que tienen este efecto, tanto en pacientes que tienen como que no tienen síndrome de Sjögren. Uno siempre tiene que tratar de buscar dentro de las opciones de tratamiento aquella que menos vaya a empeorar el curso del ojo seco. Muy frecuente, por ejemplo, que los pacientes con Sjögren tengan dolor tipo fibromialgia y que uno les proponga el uso de amitriptilina. Y la amitriptilina empeora el ojo seco. Entonces quizás no sea la mejor opción justo para ese paciente. Tenemos siempre que estar pensando de manera holística. ¿Qué pasa si esto ya le sacamos todas las medicaciones que podrían estar empeorando el curso? Estamos haciendo tratamientos tópicos y todavía no nos alcanza. Existen algunas resoluciones que son quirúrgicas, los famosos plugs oculares, que no sé si los han escuchado nombrar, en la cual a veces lo que se hace es ocluir quirúrgicamente parte del sistema de drenaje del ojo. Entonces las pocas lágrimas que se generan o las lágrimas artificiales que uno se pone, queda más tiempo adentro del ojo y da alivio a esta sensación desagradable. Y por último llegamos al tema de los inmunosupresores o los tratamientos específicos, como bien decía Flor, y la realidad es que hoy por hoy, si uno va a lo que es la evidencia científica, tenemos muy poca evidencia de mejora de los síntomas secos, tanto sean oculares como a nivel bucal, con el uso de los inmunosupresores. La hidroxicloroquina es siempre el caballito de batalla de la reumatología para el manejo de síndrome de Sjögren, pero si bien sirve mucho para manifestaciones por afuera de las glándulas, para las articulaciones, para los problemas hematológicos que puede aparecer con el Sjögren, para la inflamación, para cuando las parótidas se ponen hinchadas, para las alteraciones en las proteínas, para la aparición de lesiones en la piel, para la fotosensibilidad, hasta ahora no hay una evidencia categórica de que sirva para mejorar los síntomas oculares. Algunos pacientes pueden mejorar, por supuesto, pero no es ahí donde uno debería estar poniendo toda su esperanza, ¿no? ¿Qué pasa con tratamientos quizás un poco más potentes, que muchas veces se los ofrecemos a los pacientes con Sjögren para otras manifestaciones por afuera de la glándula? Por ejemplo, cuando aparece artritis ponemos metotrexato. El metotrexato tampoco tiene demostrada efectividad sobre los síntomas secos. Lo mismo para la azatioprina, para el micofenolato, para la ciclofosfamida, que la usamos para los pacientes más graves, los que hacen nefritis por Sjögren o compromiso pulmonar. ¿Y qué pasa con todas las nuevas terapias, ¿no? Los tratamientos biológicos, que ahí un poco había una esperanza importante? Hasta hoy los ensayos de rituximab no mostraron mejorar el ojo seco de forma consistente, los ensayos de belimumab no mostraron mejorar el ojo seco de forma consistente, los ensayos de abatacept no mostraron mejorar el ojo seco de manera consistente. Por suerte, hay ahora un pipeline de desarrollo interesante que se presentó en el último Congreso Europeo de varias drogas que están entrando en fase 1, fase 2 de investigación, y que va a ser interesante ver qué pasa de acá a los próximos años. Por suerte, en la medida en que se sigue investigando, que los pacientes se sigan moviendo, que sigan participando de estas cosas y que siga habiendo una idea de investigación y de basar las intervenciones que hacemos en la ciencia, vamos a ir encontrando medicaciones que nos ayuden. Entonces, acá lo más importante me parece esto, ¿no? Que en general muchas veces
no va a ser la terapia sistémica la que nos ayude con la manifestación de ojo seco, sino que tenemos que darle especial énfasis a los tratamientos tópicos. A nosotros nos pasa muchas veces que oftalmólogos que no están suficientemente entrenados en el tema de ojo seco nos dicen, bueno, ponele corticoides, y no va a servir, le vamos a agregar los problemas del corticoide y va a seguir teniendo el mismo ojo seco, y va a tener el mismo ojo seco y va a aumentar 80 kilos, y va a tener hipertensión, y va a tener diabetes, y va a tener glaucoma, y no va a tener sentido. Entonces, cuando se unen inmunosupresores, cuando aparecen manifestaciones por afuera del ojo que nos digan, a este paciente sí le va a servir. Y el resto veremos. Una cosa interesante de la que se viene hablando en los últimos años, que si bien todavía no tenemos muchísima evidencia, sí hay mucha data a nivel de ciencia básica, a nivel translacional, como bien decía Florencia, es el tema de la metformina. La metformina, muchos la conocerán, es una medicación para el tratamiento de la diabetes, y pareciese, por lo menos en modelos de ratón, que el uso de metformina mejora el funcionamiento glandular, que tendría algún efecto inmunomodulador sobre los procesos inflamatorios del Sjögren y que eventualmente podría llegar a dar alguna mejoría. ¿Hoy ponemos metformina como tratamiento para el ojo seco? No, porque todavía no tenemos una evidencia científica que nos sirva de verdad. Pero pacientes diabéticos, uno dice, bueno, no sé qué medicación ponerle, el ojo seco será por la diabetes, será por el Sjögren. Ahí en general nos decantamos por la metformina porque hay algunas cosas interesantes dando vuelta que uno puede pensar. Acá nos preguntan si están corriendo ensayos en Sjögren. Por lo menos, creo que sí, 1 o 2 ensayos están corriendo. 269 en la FDA. Sí, pero acá en Argentina me parece que se Ah. estaba reclutando para 1 o para 2 proyectos en Sjögren. No sabría decirles ahora exactamente para qué drogas, pero por lo menos hasta el año pasado o el anterior había corriendo 1 o 2 protocolos en fase de investigación avanzada para enfermedades Sjögren. Así que con esta primera parte terminamos con la parte de ojo seco, que es el cuco número 1, y ahora vamos a ir al cuco número 2, que es la fatiga. La fatiga es un problemón. Ustedes ya lo saben porque lo viven en carne propia. Nosotros lo vivimos del otro lado del mostrador porque es un problema importante para nuestros pacientes. Y la fatiga, básicamente, arrancamos con el gran problema que no tenemos definiciones universales de qué es la fatiga. Y como bien saben, a las cosas que no se le puede poner un nombre y que no se las puede definir bien, es difícil estudiarlas para poder llegar a las evidencias científicas que necesitamos, a esta medicina de precisión que yo creo que es el futuro de la medicina. Pero bueno, nuestra definición operativa en general es que la fatiga es un síntoma subjetivo de decaimiento, de aversión a la actividad, que tiene no solamente un componente físico, sino también un impacto sobre la mente, ¿no? Sobre los componentes mentales. No es únicamente que el cuerpo está cansado la mente, están cansados los sentimientos. Y hasta la mitad de los pacientes con cualquier enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, cáncer, reportan fatiga, y esto aumenta a prácticamente todos los pacientes con las enfermedades reumáticas nuestras, ¿no? Esto puede llegar hasta el 90%, sobre todo en los pacientes con Sjögren, que en general son los más afectados por fatiga dentro de las enfermedades reumáticas, pero dentro de los pacientes con esclerosis sistémica, 30-50% reportan fatiga. En artritis reumatoidea, 50-70% reportan fatiga. En lupus, 40-60% reportan fatiga, tanto con Sjögren asociado como sin Sjögren asociado. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué cosas contribuyen a la fatiga en nuestros pacientes con enfermedades reumáticas? Una es la actividad de la enfermedad. Se sabe que la fatiga tiene dentro de sus componentes desarrollantes un componente que es biológico. Muchas veces los mediadores de la inflamación, las citoquinas, producen este comportamiento de enfermedad, como vemos, por ejemplo, en la gripe, ¿no? Que uno dice, bueno, estoy fatigado, no tengo ánimo de hacer cosas, me quiero ir a la cama, la que se llama la conducta biológica de enfermedad, y eso estaría mediado en parte por citoquinas, ¿no? Mediadores de inflamación. Entonces, cuando uno logra mejorar y controlar esa actividad de enfermedad, parte de eso lo logramos sacar.
Pero no es solamente el componente de actividad de enfermedad el que contribuye a la fatiga, sino también el estrés, la depresión, la ansiedad, y acá nos metemos en un círculo vicioso, porque el estrés da fatiga, la fatiga da estrés, la depresión da fatiga, la fatiga da depresión. Entonces es difícil a veces saber cuál es el huevo y cuál es la gallina, pero sabemos que es mucho más frecuente la fatiga en los pacientes que tienen depresión y ansiedad concomitante, y que en estos pacientes muchas veces la fatiga es extrema, que directamente limita cualquier tipo de actividad. Los trastornos del sueño contribuyen a la fatiga, y acá lo mismo. Muchas veces la fatiga da después somnolencia diurna, se desorganiza el patrón de sueño y uno no duerme a la noche, entonces el trastorno de sueño da fatiga y la fatiga da trastorno de sueño, y nos metemos en otro de los círculos viciosos que tiene el tema de la fatiga en las enfermedades reumáticas. Y por último, el dolor crónico con o sin fibromialgia contribuye a la aparición de fatiga. De hecho, en la mayoría de los estudios poblacionales de reumatología, cuando se analiza fatiga, la mayoría de las veces no se lo logra vincular de forma categórica a la actividad de la enfermedad, pero sí al dolor crónico, sí al estrés crónico, sí a los trastornos de sueño, a la aparición de ansiedad, a la aparición de depresión y a la aparición de fibromialgia. El tema ahí es si de verdad hay una fibromialgia asociada o simplemente estamos estableciendo el diagnóstico porque el cuadro clínico se parece. Saben que es difícil porque la fibro no tiene marcadores biológicos que podamos medir para decir acá está el diagnóstico. Entonces, es un cuadro complejo, es un cuadro que tiene múltiples vertientes y como tal tiene un impacto enorme, ¿no? A mí me gustó cuando me mandaron el programa que era, bueno, ¿qué impacto tiene la fatiga? Tiene un impacto de un meteorito, ¿no? Por eso les elegí la imagen. Porque la fatiga impacta sobre todas las dimensiones de la vida del paciente con una enfermedad reumática y especialmente en los pacientes con síndrome de Sjögren que tienen muchísima fatiga. Y impacta sobre la actividad diaria, impacta sobre las relaciones sociales, sobre las relaciones de pareja, impacta sobre la actividad laboral, impacta sobre la función física. Esto obviamente lleva a que impacte sobre el estado de ánimo, y toda esta sumatoria impacta sobre la calidad de vida y nos volvemos a meter en otro de estos círculos viciosos. Entonces, como hay fatiga, no se puede hacer actividad física, como no se hace actividad física, la fatiga se perpetúa, esto lleva a que uno tenga depresión, la depresión aumenta la fatiga, que entonces nos altera nuestras relaciones sociales, que entonces no nos permite salir del ciclo de depresión, y nos quedamos ahí todo el tiempo en una espiral que se retroalimenta entre los componentes de la fatiga y la fatiga en sí misma. ¿Qué podemos hacer para esta fatiga? Bueno, si sabemos que la actividad de la enfermedad puede estar en relación a la fatiga, es súper importante tener un buen control de la enfermedad, ¿no? Sea cual sea, estemos hablando de Sjögren, estemos hablando de artritis, estemos hablando de lupus, tenemos que tener las enfermedades controladas, y ustedes saben que un poco el leitmotiv de la reumatología es aplacar la inflamación de la manera que haga falta, poner los tratamientos que vayamos necesitando y subir por la escalerita terapéutica hasta donde haga falta para apagar la inflamación. Pero, como decíamos antes, apagar la inflamación solita no alcanza. No es que si uno tiene la enfermedad controlada, la fatiga desaparece, porque la fatiga tiene múltiples mecanismos. Entonces, no tenemos una solución mágica, no es como para otras manifestaciones. Dice, bueno, tengo falta de plaquetas por el Sjögren, te pongo corticoides, listo, las plaquetas están bárbaras, las miro en el laboratorio, muy bien, somos unos genios. Acá no es tan lineal, no es tan fácil. Entonces, ¿tenemos que controlar la enfermedad? Definitivamente. Es necesario, pero no es suficiente para poder manejarlo. Entonces, otra parte importante es el manejo de la ansiedad y la depresión, que puede ser de la manera que haga falta, ¿no? Acá yo creo que hay que tener el mismo enfoque que tenemos los reumatos para la inflamación y decir, tomemos los pasos que hagan falta. ¿Tenemos que hacer terapia psicológica? Sí. ¿A veces necesitamos la consulta con el psiquiatra? Puede ser. ¿Necesitamos medicación? Quizás. ¿Necesitamos mindfulness? ¿Necesitamos actividad física? ¿Necesitamos ajuste dietario? Necesitamos hacer todos los pasos que puedan hacer falta para poder tener un enfoque holístico y tratar de mejorar en la medida de lo posible ese estrés crónico, esa ansiedad, esa depresión, porque eso va a impactar de forma positiva sobre la fatiga. Tenemos que trabajar sobre el sueño, ¿no? Si decimos que los trastornos de sueño son una de las cosas que contribuyen, hay que tomar lo que se llama medidas de higiene del sueño. Irse a la cama idealmente para dormir,
tener ambientes controlados, el no uso de pantallas, el hacer actividad física regular, idealmente de tarde, cosa de uno llegar quizás un poco más cansado. Entonces son todas, evitar los estimulantes a la noche, son todas cosas que uno puede ir haciendo para tratar de mejorar esa calidad de sueño. Y después, cosas que impactan sobre todo, ¿no? Muchas veces el mero diagnóstico de una enfermedad poco frecuente impacta de manera importante sobre la psiquis. Uno tiene que hacer un duelo por su salud perdida, uno tiene que hacer un duelo por la perspectiva futura, de decir, bueno, listo, ahora voy a vivir para siempre con esta enfermedad, y es un proceso de duelo en el que idealmente termina en la aceptación y en el que uno no es un Sjögren, sino es una persona que circunstancialmente tiene la enfermedad. Ese sería el final ideal, ¿no?, de este proceso. Entonces, muchas veces necesitamos el apoyo de la terapia psicológica para conseguir herramientas de resiliencia y decir, bueno, listo, esta es la que me tocó, vamos a ver cómo lo podemos llevar para adelante. El ejercicio regular es uno de los pilares más importantes y hasta ahora es una de las pocas intervenciones que tienen evidencia científica de mejorar la fatiga. Y acá entramos en una de nuestras discusiones favoritas de consultorio, que es, ¿tenés que hacer ejercicio? No puedo porque tengo fatiga. No, hacer ejercicio te va a mejorar la fatiga. No puedo empezar porque tengo fatiga. Entonces, el ejercicio físico es una de las pocas intervenciones, sea en la modalidad que sea, tanto ejercicio aeróbico como de musculación, como de resistencia, como combinado, sea acuático, sea terrestre, el ejercicio regular impacta de forma positiva en la fatiga. Se supone que de alguna manera reinicia esta, de alguna manera, percepción de batería que tiene el cuerpo. El ejercicio regular va a impactar de forma satisfactoria sobre la ansiedad, sobre la depresión y sobre el estrés. El ejercicio regular va a incidir sobre lo que es sueño. El ejercicio regular impacta de forma positiva en lo que es control de enfermedad. Entonces fíjense que finalmente todo tiene que ver con todo. El tema de los ajustes dietarios se lo pongo ahí con un par de signos de pregunta, porque cuando uno va a lo que es la evidencia científica de los ajustes dietarios para el control de la fatiga, está flojo de papeles. ¿Qué cosas sí sabemos? Que el consumo continuo de chatarra produce más fatiga. Entonces uno tiene que tratar de comer bien, tiene que tratar de comer lo más natural que se pueda. Ahora ya cuando se empieza con el tema de las dietas restrictivas, de no los lácteos, porque ahí uno entra en lugares más oscuros de lo que es la evidencia científica. Después, cada paciente tiene una experiencia única, entonces si uno encontró una intervención dietaria que es saludable y que le permite funcionar mejor, adelante. Pero no meterse en esta locura a veces que empieza a pasar con las dietas antiinflamatorias súper restrictivas que no tienen una evidencia espectacular dentro de lo que es la clínica, ¿no? A veces sí tienen evidencia en laboratorio, pero uno dice, bueno, lo hicimos con los pacientes y ¿qué pasó? Y a veces no mucho. Entonces también es difícil a veces poder medir estas cosas y meterse. Y a veces, como médicos clínicos que somos, tenemos que estar atentos y buscar otras causas, porque a veces uno se vuelve loco diciendo cómo le puedo mejorar la fatiga a este paciente con síndrome de Sjögren y tenía un hipotiroidismo galopante que uno no lo estaba tratando, y le pone un poquito de hormona tiroide y revive. ¿Cómo puedo hacer con esto que no se me ocurre? Le puse acá, la mandé a hacer ejercicio y sigue planchado y tenía 3 de vitamina D y uno lo repone y eso mejora. Entonces, a veces, sobre todo en los casos refractarios, uno tiene que tener en cuenta que puede haber otras causas y tiene que tratar de resolverlas. El tema es que muchas veces esas otras causas no están y tenemos que luchar con la propia enfermedad en sí. ¿Y qué pasa con el tema de los inmunosupresores? Bueno, pasa algo muy parecido a lo que nos pasa con el ojo seco. Si los usamos para controlar la inflamación de la enfermedad, anda bien. Ahora, si nosotros tenemos enfermedad controlada, si no tenemos evidencia de inflamación con las cosas que podemos medir hoy, que capaz que en 10 años estamos hablando de otra cosa, y a lo que hoy decimos que no tiene inflamación, de acá a 10 años tenemos mejores estudios y decimos, mirá, sí estaban inflamados, qué animales que éramos. Pero bueno, a lo que tenemos hoy, si uno no detecta señales de actividad, si no detecta inflamación, si no detecta algo que me amerita poner un inmunosupresor, usar inmunosupresores solamente para manejar la fatiga hoy no ha demostrado efectividad desde lo que son los ensayos clínicos. Ni la hidroxicloroquina, ni metotrexato, azatioprino, micofenolato,
ni los corticoides. A veces los corticoides pueden dar como un pequeño power de energía por el efecto estimulante que tiene el corticoide, pero uno sabe que eso es pan para hoy y hambre para mañana, no suele ser una buena opción. E incluso los biológicos hasta ahora no han mostrado cambiar demasiado la fatiga. Rituximab no lo ha demostrado, abatacept no lo ha demostrado, abatacept no dijimos, belimumab no, y está en discusión ahora el tema con las nuevas moléculas que son los inhibidores de la Janus quinasa, tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, que por ahora dentro de lo que es reumatología están aprobados únicamente para artritis reumatoidea y las espondiloartritis, pero que están en estudio para otras enfermedades, y en reumatoidea demostraron tener un impacto directo sobre la fatiga. O sea que podrían llegar a ser una herramienta de acá a la próxima década. Hay estudios que están corriendo en Sjögren para ver para dónde podemos salir. Así que les agradezco mucho y me quedo acá un ratito porque veo que hay como 30 comentarios en el chat. Vamos a ver qué podemos hacer.